Buenos días, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga grandemente, donde quiera que nos encuentren y nos sintonicen. Hoy concluimos una serie de predicaciones acerca de la epístola de Santiago. 14 semanas, hermanos, hemos invertido en hablar acerca de la epístola de Santiago. Comenzamos en el mes de enero, a mediados de enero, y solamente interrumpimos durante las celebraciones de Semana Santa. Hoy llegamos al final de Santiago. El momento climático, el momento cumbre de Santiago ha llegado. A lo largo de la historia del hombre, la comunicación escrita ha sido una manera en que el hombre ha privilegiado la comunicación para poder transmitir un mensaje a otras personas, tal vez a una o muchas personas, un mensaje fiel y fidedigno, que no se pierda, y sobre todo cuando las personas o los individuos se encontraban a distancia, la comunicación escrita por carta o epistolar fue una realidad dentro de la vida del hombre. Una epístola es una carta, simple y sencillamente el contexto de una epístola es un poquito superior, el contexto moral de una epístola es un poco superior al de una carta tradicional. Pero Dios respeta al hombre, Dios reconoce que el hombre va a utilizar esta forma de comunicación entre ellos. Y es por eso que el Nuevo Testamento, un grueso del Nuevo Testamento, una parte del cuerpo del Nuevo Testamento, está dado en forma de cartas o de epístolas. Usted y yo las conocemos. Pablo, la comunicación de Pablo hacia sus destinatarios, hacia sus oyentes, fue eminentemente escrita, fue eminentemente epistolar. Juan, Pedro, también se comunicaron de una manera escrita. Bueno, realmente esto lo inauguró Santiago allá en el año 44, 45 después de Cristo. Aproximadamente han pasado unos 14, 15, 16 años desde la muerte de su medio hermano. Y el día de hoy usted y yo sabemos que Santiago se dirige, escribe una epístola, escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, en la región de Mesopotamia. Las 12 tribus están sufriendo, son judíos convertidos a la fe en Jesucristo. Y durante 5 capítulos, conforme a la división actual de nuestras Biblias, Santiago les ha estado instruyendo qué es lo que debería de hacer la iglesia cristiana ahora que Cristo ya no está. ¿Cómo sobreviviría? ¿Cuál debería ser su norma de práctica? Denuncia malas prácticas adentro de las iglesias nacientes, muchas de ellas incluso adentro de las sinagogas que todavía existían en ese momento. Pero la gran pregunta es, ¿y cómo termina Santiago? ¿Cómo concluye Santiago? Porque la semana pasada escuchamos, si esto fuera una obra musical, y créame que yo de música sé tal vez mucho menos de lo que usted sabe, pero yo sé que en las obras musicales, las obras maestras musicales, por ejemplo, las sinfonías, presentan diferentes segmentos que van teniendo diferentes ritmos. Moderato, allegro moderato, etcétera, etcétera. Y cuando el ritmo musical va creciendo, se dice en la teoría musical que va increciendo, va creciendo el ritmo musical. Y parece que Santiago, si fuera una obra musical, esta obra musical ha ido increciendo, ha ido creciendo. Lo escuchamos la semana pasada cuando escuchamos al predicador hablar de la oración. La obra maestra de Santiago ha ido en crecimiento. Y de repente, como si fuera un truco del destino o un juego del destino, parece que esta gran obra musical termina tan tan. Se corta. Tan tan.
Diríamos, acaso, si acaso, esta obra musical termina tan tarán, tan tan, y se acabó. Y no hay más. Cuando nosotros comparamos la epístola de Santiago, por ejemplo, con las epístolas de Pablo, sabemos que epistolarmente hablando, en las cartas, y yo sé que las nuevas generaciones tal vez no me entiendan, pero muchos de los que estamos escuchando esto sabemos qué es escribir una carta. Sabemos que como Pablo lleva una introducción, un saludo. A veces entra muy rápido al cuerpo, Pablo entra muy rápido al cuerpo de sus cartas. Presenta los argumentos, maneja las objeciones, termina con conclusiones, se despide dando saludos, envía saludos a los demás. Algunas de las cartas tienen doxologías finales. La de Santiago no tiene ninguna conclusión, ningún final, no tiene ninguna doxología. Su introducción es apenas un versículo. No saluda a nadie ni se refiere a nadie. ¿Por qué Santiago termina abruptamente su epístola? Bueno, hay muchas respuestas. Yo creo que cuando Martín Lutero, y lo hemos dicho muchas veces aquí desde este púlpito, Martín Lutero llamó a la epístola de Santiago una epístola de paja, una epístola que no aportaba nada aparentemente al Evangelio de Jesucristo. Y por eso la relegó, cuestionándola incluso como un libro canónico. Bueno, Martín Lutero estaba viendo la epístola de Santiago como un hombre. No la estaba viendo a la luz del Espíritu Santo. No quiere decir que se hubiera equivocado, simplemente le ganó un poquito la carne a Martín Lutero, pero si usamos los lentes, si usamos la visión espiritual, reconociendo que es el Espíritu Santo el que inspiró a Santiago a escribir esta epístola, vamos a comprender por qué Santiago termina con solamente 2 versículos. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Antes de entrar al cuerpo del mensaje de esta mañana, hay algo que yo le tengo que decir. Santiago termina de esta manera su epístola porque en realidad su epístola es una colección de sermones y de mensajes. Son 10, 11 mensajes que Santiago ha ido escribiendo. Tal vez lo que está sucediendo en las tribus en la dispersión no es diferente de lo que está pasando en la iglesia de Jerusalén. Y lo que hace es una colección de mensajes y de sermones que la gente lejana a Jerusalén debe de entender. En segundo lugar, su epístola es una epístola de sabiduría. Bueno, usted vaya a revisar el libro de Proverbios. El libro de Proverbios no tiene ninguna conclusión. Cada versículo del libro de Proverbios es un versículo que nos enseña a nosotros a vivir sabiamente en el Señor. Pero hay una tercera razón por la que termina abruptamente y por la que termina así, y se lo voy a enseñar en los siguientes minutos. Santiago deja, escúchelo bien, Santiago deja el propósito de su epístola hasta el final. Santiago escribe el propósito de su epístola hasta el final. Él no va a escribir como Pablo, por ejemplo, cuando a los Gálatas les dice, ¡qué bárbaros! ¡Qué rápido se han olvidado del Evangelio! Y esta carta es precisamente para recordarles cuál es el Evangelio. No. Santiago deja el propósito de su epístola hasta el final. Y se lo voy a demostrar en los siguientes minutos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por esta carta.
Gracias, Señor, te damos porque podemos abrirla en la iluminación del Espíritu. Y rogamos que sea Él el que tome este tiempo, tome a tu siervo, use sus palabras, use, Señor, el pensamiento tuyo para transmitirlo a aquellos que nos escuchan en este y fuera de este lugar hasta lo último de la tierra. Te alabamos y bendecimos dejando que sea tu honra, tu gloria y tu poder los que gobiernen este momento. Amén. Dos versículos muy rápidos, hermanos, pero que nos enseñan cuál es el verdadero propósito de Santiago al escribir esta carta. Primera enseñanza, rápido, la introducción ya es más que suficiente, usted ya está contextualizado. Primera enseñanza, existe, escúchelo muy bien, existe la posibilidad de que algunos creyentes se aparten del camino de la verdad. Se lo repito, y usted lo está viendo en pantalla. Existe la posibilidad de que algunos creyentes, o quienes creemos que son creyentes, se aparten del camino de la verdad. Hermanos, la primera parte del versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Y aquí podemos analizar palabra por palabra. Si es una expresión que dice, si suponiendo, si fuera el caso, Santiago no nos está dando licencia ni libertad para extraviarnos de la verdad. No. Santiago no dice que nosotros debamos de decir, ay, bueno, es que la carne es débil. Ay, bueno, es que el diablo me hizo hacerlo. No. Santiago dice, si llegara a ser el caso supuesto, pero empieza diciéndolo con la misma expresión que sabemos el día de hoy que ha utilizado 14 veces anteriormente. Hermanos, hermanos, está hablando al cuerpo de la iglesia, está hablando al corazón de la iglesia, nos está hablando a usted, si es miembro de esta o de cualquier otra iglesia, me está hablando a mí. Nos está hablando a la colectividad de hermanos. Si fuera el caso supuesto que alguien de nosotros se extraviara, se ha extraviado de la verdad. Bueno, analice usted qué significan estas dos palabras, extraviado. Extraviado es una expresión que en el idioma original es utilizada de tal forma para hablar de algo que está vagando, que está extraviado, que está fuera de curso, fuera de rumbo, y la expresión original es la misma expresión que se utiliza para hablar de los planetas. Es la misma expresión. Planeta viene de una expresión que en griego significa extraviarse. ¿Por qué se utiliza esta expresión? Bueno, porque en la antigüedad los griegos consideran que las estrellas que están en el cielo, hay estrellas que son fijas. Por ejemplo, el Sol es una estrella que está fija. Y hay millones de estrellas que están fijas. Pero hay otras estrellas que no están fijas, que son los planetas. Y los planetas están en órbitas celestes que no son necesariamente perfectas. No son círculos concéntricos. Varían. Entonces los griegos identifican que los planetas están vagando sin una posición fija. Por eso se utiliza en esta ocasión la palabra planeta. Pero Santiago también dice que va a haber hermanos dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, que van a vagar, se van a extraviar, van a divagar de la verdad. La expresión verdad que utiliza en el idioma original es exactamente la misma expresión que nosotros encontramos en los evangelios
en muchas ocasiones. El Señor Jesús la utilizó en muchas ocasiones. Y dos ejemplos usted los conoce muy bien. Jesús hablándole a sus apóstoles el jueves por la noche durante el evento que acabamos de recordar esta mañana. Y en el capítulo 14, Juan capítulo 14, no lo busque porque se lo debe de saber de memoria. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús les dice a los discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Camino y verdad van irremediablemente unidos. Y Jesús se presenta como el camino y la verdad. Y es la misma expresión que está utilizando Santiago. No solamente el Señor Jesús lo utiliza en esta última ocasión, sino el Señor Jesús se lo ha enseñado ya a sus discípulos y apóstoles cuando les ha enseñado que Él, siendo la verdad, los haría libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Y la verdad los hará libres. ¿A qué verdad se refiere Santiago? Bueno, se refiere a la verdad del Evangelio en el Señor Jesucristo. Se refiere a caminar en verdad con el Señor Jesús. Ahí está uno de los elementos en los que podemos identificar la teología de Jesucristo plasmada en el libro de Santiago, aunque nosotros no veamos escrito el nombre del Señor Jesús. Santiago dice, hay algunos adentro de las iglesias que eventualmente se van a desviar del camino del Evangelio del Señor Jesús, porque el camino del Evangelio del Señor Jesús no es solamente muerte en la cruz, sangre derramada por nosotros, sino que el Señor Jesús dijo que su verdad nos haría libres, por ejemplo, para servir a los demás. De hecho, Santiago, si usted revisa la epístola de Santiago y revisa sus apuntes, usted se dará cuenta que Santiago ya ha estado utilizando exactamente la misma expresión, verdad, al menos en dos ocasiones anteriores. Capítulo 1, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quién es la palabra de verdad? El Señor Jesús. Y si usted no recuerda o le falta algo de conocimiento en relación a este versículo, bueno, yo le invito a que revise sus apuntes de cuando predicamos acerca de este pasaje de Santiago capítulo 1, 18. También lo usa en el capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es exactamente la misma palabra de verdad en el Señor Jesucristo. La gran pregunta es, y aquí yo quiero que reflexione en lo siguiente. Empiece a buscar en su catálogo de amistades, de conocidos, de familiares, quienes caen dentro de esta categoría. ¿A quién se refiere Santiago? ¿De quién está hablando Santiago? En el versículo 20 lo vamos a ver ahorita. Santiago dice que esa persona es identificada ni más ni menos como un pecador. Santiago está hablando de que esa persona que se ha extraviado de la verdad es un pecador. Pero es un pecador, un hombre en su estado natural que no ha llegado al convencimiento de su pecado, es decir, un no creyente. Es un creyente que está dentro de la iglesia que está pecando. ¿Quién es esa persona? Déjeme decirle que si usted agarra una multitud de comentarios, se dará cuenta que muchos de los comentaristas que analizan la epístola de Santiago, muchos tienen posiciones, tal vez blanco y negro. No, se refiere al no creyente, dice uno de ellos.
Otro dice, no, se refiere a los creyentes. Y este es un versículo de avivamiento. Son creyentes que están pecando dentro de la iglesia. Lo que yo le voy a enseñar ahorita, mis queridos hermanos, no lo dice ninguno de los comentarios en los que de los que a veces usamos para allegarnos de información. En realidad Santiago ya está hablando, si ya ha hablado de la verdad del Evangelio en el Señor Jesús, también ha hablado en ocasiones anteriores de los pecadores. Vea lo que dice el mismo Santiago, capítulo 1, versículo 22. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Utiliza en el idioma original una palabra que es parecida al término pecador. Y en Santiago capítulo 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ya ha estado hablando de los pecadores, y usted dirá, pero no me queda claro todavía de quién está hablando. Es muy fácil de explicárselo. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo, cuando nos habla de la vida del Señor Jesús, del Evangelio según Mateo, el Evangelio de Jesucristo según Mateo, Mateo lo hace poniendo bloques de conocimiento. Mateo no es un evangelio que esté en un orden cronológico, Mateo lleva un orden más que nada temático, y dice Mateo capítulo 13. Usted abra su Biblia y se dará cuenta que empieza hablando de una parábola que conocemos como el sembrador. Pero también habla de una parábola en los versículos más adelante de Mateo 13, a partir del 24, que se conoce como el trigo y la cizaña. No solamente habla de eso, sino también habla de, por ejemplo, la parábola acerca de la red. Mateo capítulo 13, versículo 47. Dos de estas parábolas son perfectamente explicadas por el Señor Jesús, según Mateo. La del sembrador, la del trigo y de la cizaña. No le voy a explicar ahorita lo que dice, no lo vamos a leer. Yo le invito a que lo lea con tiempo, lo lea detenidamente. Pero lo que dicen estas parábolas es lo siguiente. Lo que dice la parábola del sembrador es que el reino de los cielos tiene 4 categorías de individuos. Hay individuos que escuchan del Evangelio, lo adquieren probablemente superficialmente, tal vez a nivel de conocimiento, pero viene el diablo, toma ese conocimiento y se lo lleva. Hay otra clase de creyentes dentro del reino de los cielos que reciben la semilla del Evangelio, pero esta cae entre piedras, entre pedregales, es el término que utiliza Mateo. Son los creyentes que cuando viene la aflicción y la persecución dicen, oh no, a mí no me vengan con esto. No es lo que me prometieron, ¿sí? No es lo que me prometieron. A mí me dijeron que Jesucristo me iba a dar, tenía un plan maravilloso en mi vida. Ahorita que estamos en un curso de evangelismo virtual en la iglesia, y lo puede consultar usted en las redes sociales, se dará cuenta que lo que menos hacemos al evangelizar es hablar de que Dios tiene un plan maravilloso, porque puede o no tenerlo, pero no siempre se cumple. Y este es el tipo de personas que generalmente lo identifica Mateo 13:21 como las personas que tropiezan. La tercera categoría de creyentes son aquellos que reciben el Evangelio, la semilla del Evangelio, pero esa queda ahí, no entre piedras. Sí penetra en tierra, pero empieza a crecer entre hierba mala, entre espinos, y se vuelve infructuosa. Porque es gente que está en la iglesia, pero dice, no, yo estoy en la iglesia, pero los placeres del mundo son mejores.
y estoy pero no estoy. No, es que las riquezas son más importantes que la palabra. Y entonces dice Mateo capítulo 13 que se vuelven infructuosas. La cuarta categoría son aquellos que llevan fruto más allá de lo normal, de lo que deberían de llevar. Pero hay una quinta categoría dentro de estas parábolas y es el trigo y la cizaña. Y en el mismo Evangelio de Mateo capítulo 13, el Señor Jesús nos enseña que adentro de las iglesias, adentro del reino de Dios, habrá trigo que crezca, pero ¿qué cree? Habrá cizaña. Y ya me han enseñado, ya está muy comprobado. Muchas veces la cizaña no se puede separar del trigo, no se puede ni siquiera identificar aparte del trigo. Uno ve que empieza a crecer, uno piensa que el trigo está creciendo, pero lo que está haciendo es que lo que está creciendo es la cizaña. ¿Y quién puso la cizaña? Pues Satanás. Satanás es el que puso la cizaña. Porque no quiere que haya crecimiento, no quiere que haya santidad, y Satanás se encarga de poner la cizaña adentro de las iglesias. ¿A quién se refiere Santiago cuando habla de hermanos? Si alguno se ha extraviado de la verdad, es identificado como un pecador. Bueno, Santiago se está refiriendo a todas estas categorías. Santiago se está refiriendo a personas que están adentro de las iglesias, pero que tienen una fe muerta. Parecen tener fe. Creemos que tienen fe. Pero ya lo ha dicho Santiago en el desarrollo de su epístola, la fe sin obras es muerta. Las obras son evidencia de la fe, pero va mucho más allá, porque dice, muchos de los que hoy les decimos hermanos, son personas que están total y absolutamente extraviadas de la verdad y pueden estar en nuestras iglesias el día de hoy. Yo quiero que piense en alguien a quien usted haya conocido. Espero que no sea yo el que esté en sus pensamientos. Si estoy yo, avíseme en privado, por favor. Pero yo quiero que piense a alguien que está en sus pensamientos y que usted puede decir en este momento, es verdad. Yo le quiero decir algo. Yo tengo a alguien en mente en este momento de esta iglesia. Lamentablemente ya no está, pero yo sé que está en esta categoría. Ahorita le vamos a decir qué tenemos que hacer. Esos son los hermanos que están adentro de las iglesias. Y el día de hoy nuestras iglesias están llenas de esos hermanos que les decimos hermanos. Les respetamos como hermanos. Es más, los vemos cantar como hermanos. Dirigen la alabanza como hermanos. No es cierto, Ricardo. Tienen un ministerio dentro de la iglesia, pero son personas con una fe espiritual completamente muerta. Juan, unos años después, unos como 40 años después, va a hablar de ellos. Y lo dice en su epístola, en Primera de Juan, capítulo 2. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 18 y subsecuentes. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Está hablando del anticristo. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que
para que se manifiestase que no todos son de nosotros. ¿Cuántos anticristos hay en la iglesia moderna? Muchos. Segunda enseñanza. Regrese a la epístola de Santiago, capítulo 5, y tome la segunda porción del versículo 19 y la primera porción del versículo 20. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ya sabemos que hay personas que van a caer en estas categorías, que van a estar alejados de la verdad, que van a estar dentro de nuestras iglesias, que son personas que pueden haber salido de la iglesia, ya sea porque prefieren las riquezas, ya sea porque no soportaron la aflicción o la persecución o no encontraron lo que querían encontrar acá. Son identificados como pecadores, pero la segunda enseñanza de Santiago dice lo siguiente. Quienes se hayan apartado de este camino deben de ser traídos nuevamente al mismo. ¿Cómo lo dice Santiago? ¿Cómo lo dice Santiago? Que si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver, repite la expresión, al pecador del error de su camino. ¿Sí? Lo que está diciendo Santiago es que hay alguien adentro de la iglesia que debería de hacer volver al pecador de lo errado de su camino. Y aquí yo le quiero decir algo. ¿Sabe cuál es uno de los peores versículos? Perdón, no peores versículos. ¿Sabe cuál es uno de los versículos peormente aplicado? ¿Sabe usted cuál es uno de los versículos más mal sacados de contexto? ¿Cuál es uno de los versículos que parece que leemos la primera parte, pero se nos olvida el resto? Mateo capítulo 7. Versículos del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Nosotros identificamos a alguien dentro de estas categorías adentro de la iglesia. Y tal vez vamos incluso con el pastor de la iglesia. Y el pastor de la iglesia toma Mateo capítulo 7, versículo 1 y les dice, hermano, no juzgue para que usted no sea juzgado. Y se entierra todo el asunto. Se entierra. Usted va con alguien y dice, oye, mira, yo creo que deberíamos de hablar con este hermano porque creo que ha errado el camino. No le voy a dar ejemplos. Ha errado el camino. No, manita, sí. No, pero espérate, no podemos hacerlo. ¿Por qué no? Porque la Biblia dice, no juzguemos para no ser juzgados. Bueno, lo que estaba enseñando el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 1 es muy simple. Si hemos de juzgar, asegurémonos de que nosotros no seamos juzgados por lo mismo. Punto. ¿Sí? Punto. Con el juicio con que juzgas, serás juzgado. Con la medida que mides, serás medida. ¿Por qué mires la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo vas a decirle a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pero es que no nos gusta leer los 5 versículos. No. Primero asegurémonos nosotros de que no hay ni paja ni viga. Dejemos limpia nuestra visión para que nosotros podamos ayudar al otro. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y quiero decirles, con el corazón en la mano, y trato de ser delicado en la forma en la que lo digo, que muchas iglesias deberían de ser diferentes el día de hoy si entendiéramos las palabras
de Santiago, pero si comprendiéramos primero las palabras del Señor Jesús. Y le pongo un ejemplo. Algunos saben de quién estoy hablando. Uno de esos grandes hombres de la fe cristiana en la era moderna falleció el año pasado. Sus funerales fueron incluso visitados por personas, gentes en posición de poder en su país, tanto económico como político. Se habló mucho del legado que este hombre dejó al cristianismo. Un gran apologista, un apologeta. Y entonces alguien dijo, oh no, pero espérense, cuando él estaba vivo, él fue acusado de varios comportamientos. Su familia, que heredó la fundación que lleva su nombre, no soportó la presión mediática y ordenó una investigación totalmente independiente. Y la investigación totalmente independiente le reveló de manera pública a su familia que este hombre había vivido una vida total y absolutamente diferente a lo que este hombre solía anunciar. Su familia está metida en un gran problema el día de hoy, porque todo su legado literalmente se fue a la basura de la historia. Prácticamente no quedará legado de este hombre en los años por venir. Yo me enteré cuando uno de estos otros grandes hombres de la fe en español publicó en sus redes sociales cosas muy duras en relación a este hombre. Y literalmente lo puso a un lado de Judas Iscariote, o de Demas en el caso de Pablo. Y sin embargo, todo mundo le respondía en su red social, no juzgues para que no seas juzgado. Y entonces alguien escribió un muy buen artículo, lo pueden encontrar si alguien lo quiere saber, después me pregunta, pero alguien escribió un muy buen artículo y dijo, este es el resultado de malinterpretar Mateo capítulo 7, versículo 1. Porque si desde un principio y si desde hace años alguien se hubiera acercado y se hubiera confrontado y hubiera guiado hasta a este hombre hasta el verdadero arrepentimiento, nada de esto hubiera sucedido. Y la realidad es que muchos dicen, no podemos garantizar que este hombre esté delante de la presencia del Señor. Porque sus obras manifiestan que no tenía conocimiento de la verdadera fe en Jesucristo. ¿Sabe usted que usted lo puede hacer? El Señor Jesús también lo dijo. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, no lo vamos a leer, no se lo voy a platicar largamente, pero Mateo capítulo 18 dice a partir del versículo 10, parábola de la oveja perdida. ¿Y qué hace la oveja perdida? Bueno, dice en el versículo 12 del capítulo 18 que se descarría. Se ha descarriado. Es lo que dijimos en la lección anterior. Va a ocurrir, va a llegar a ocurrir. Y entonces dice que el Hijo del Hombre sale a buscar a la oveja que se ha descarriado. Y entonces usted dice, eso es labor del pastor. El pastor tiene que salir a buscar a todas las ovejas que se han descarriado. Bueno, el Hijo del Hombre vino a hacer eso, es parte de la función del pastor, pero ahorita le voy a enseñar que también es parte de su labor. Porque dice, Mateo 18, versículo 15, por tanto, expresión que conocemos que en el idioma original, Mateo utiliza para decir,
dado lo anterior, en consecuencia de lo que acabo yo de escribir, que es la parábola de la oveja perdida, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Hay alguien que ha pecado en contra tuya? ¿Hay alguien que ha pecado en contra tuya? ¿Se ha apartado de la verdad pecando en tu contra? Tú eres el responsable de salir a buscar a esa persona para que en la soledad de la privacidad entre dos personas, tú lo reprendas y si te oye, has ganado a tu hermano, que es lo que vamos a ver en la tercera lección. ¿Eres tú? Sí, también es responsabilidad pastoral. Pero aquí dice que eres tú el que tiene que salir a buscar a ese hermano si ha pecado en tu contra. Si no te oye, vas por testigos. Continúa diciendo esta sección de Mateo 18. Si no te oye, lo presentas delante de la iglesia y tú lo reprendes delante de la iglesia. Y si no se arrepiente delante de la iglesia, entonces puedes asegurarte que jamás ha creído y que se pierda con Satanás. Pero el objetivo de todo esto no es expulsar gente de las iglesias. El objetivo no es evidenciar a la gente en las iglesias. El objetivo es restaurar al hermano. Restaurar a la oveja perdida que se ha descarriado. Ganarte a tu hermano. Y vuelvo a decir, ¿y quién lo debe de hacer? El pastor. No, Santiago ya dijo qué es lo que no debe de hacer la iglesia. Santiago dice en el versículo 4:11 de Santiago, hermanos, no murmuren los unos de los otros. Punto. Ya lo explicamos hace unas semanas. No murmuren. Si murmuran, lo que están haciendo están juzgando. Y si juzgan la ley. Y se ponen encima de Dios. También hagan lo siguiente. Capítulo 5, versículo 9. No se quejen unos en contra del otro. Ni se quejen, ni se murmuren. Son ustedes como iglesia quienes deben de ejercer este ministerio en favor de los hermanos que se han apartado del camino de la verdad. ¿Tiene usted en mente a alguien dentro de esta categoría? Bueno, déjeme decirle que es su tarea, para que empiece a trabajar en ella. Yo sí tengo gente que identifiqué plenamente y que me los he propuesto como objetivo para ir a buscarlos. Es mi objetivo. ¿Cuál es el suyo? Y usted va a decir, no, hermano, es que eso suena muy fuerte. Eso es responsabilidad del pastor. Bueno, en el versículo 20, Santiago está utilizando un término que en el idioma original, aquí dice cepa. Pero resulta que la modernidad nos ha permitido encontrar manuscritos cada vez más antiguos y en manuscritos que van todavía más allá de los que fueron utilizados para esta versión de la Biblia que tenemos entre nosotros, la palabra que se encuentra en esos manuscritos o como es interpretada por otros grandes estudiantes de la Biblia, el término es sabed. Sabed. No es sepa, el hermano que regresa al hermano extraviado, sino sepan, sabed todos ustedes. Somos nosotros la iglesia como cuerpo de Cristo quienes debemos de traer al camino de la verdad a aquellos que se han apartado, que están como planetas. Están ahí girando, dando de vueltas en la vida y parece que están sin un rumbo fijo. Vea cómo lo dice Pablo, el apóstol Pablo, en su segunda epístola a los Corintios,
capítulo 5, versículos del 17 al 21. Segunda de los Corintios 5, 17 al 21. Pero fíjese en el contexto en el que está escrito esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y decimos, amén, el Señor me hizo una persona nueva, ya mi pasado quedó clavado en la cruz, su sangre derramada por mí, voy camino al cielo porque el Señor resucitó, está sentado a la diestra del Padre, amén. Y cortamos 5:17. Pero sigue diciendo Pablo, y todo esto proviene de Dios. Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Espérese. Pero nos dio también el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, pero nos encargó a nosotros exactamente la misma palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Todos. Su labor, si usted quiere aprobar el curso de Santiago, el curso espiritual de Santiago, su labor es pedirle a Dios que le revele en oración a quién tiene usted que ir a buscar y que se haya extraviado de la verdad. Eso es lo que está diciendo Santiago. Eso es lo que dice Santiago, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Tercera enseñanza. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Nos van a dar un premio, nos van a poner en la iglesia un cuadro que diga el cristiano del mes. ¿Qué vamos a ganar nosotros? Bueno, Santiago lo dice en la última parte del versículo 20. Quien haga volver a alguien que ha estado errante en su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Porque está dentro de las categorías que el Señor Jesús enseñó en Mateo capítulo 3 en las dos parábolas que hemos referido. Incluso muchos de ellos han sido implantados en las iglesias por el mismo Satanás. Son la cizaña dentro de las iglesias. Pero dice que cuando nosotros vamos con estas personas, cuando nosotros guiamos a estas personas al camino de la verdad, nosotros salvamos a su alma de muerte. Digo, no nosotros, sino el efecto es la salvación. Y logramos que sus pecados sean cubiertos. Porque si no regresan al camino, invariablemente su destino es la muerte. Y por eso estamos hablando de personas, de gente que está en nuestras iglesias, que les decimos hermanos, pero que nunca lo han sido. Jamás lo han sido. Vea cómo lo escribe Hebreos. Vea qué dice Hebreos capítulo 10 antes de Santiago. Vea lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29. Hebreos 10, 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de, otra vez esa palabrita que venimos machacando al final de Santiago capítulo 5, verdad. ¿Sí? Es cuando yo le digo a usted, note usted la integridad, la complejidad de la palabra de Dios, el absoluto todo de la palabra de Dios, que todo nos regresa inexorablemente a la verdad de Jesucristo, del Evangelio de Cristo.
Si pecamos voluntariamente después de haber recibido ese conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, infierno puro, lleno y plano. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Que es lo que estábamos estudiando en nuestro curso de evangelismo en estas semanas. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabe usted cuál es el destino eterno de estas personas? ¿Sabe usted cuál es el destino de estas personas a quienes algún día les dijimos hermanos, pero que su actuar, su obra, nos revela y nos manifiesta con un poco de discernimiento que jamás lo fueron? Bueno, regrésese usted a las parábolas de Mateo capítulo 13. Regrese usted a las parábolas de Mateo capítulo 13 y vea lo que dice en los versículos, por ejemplo, 13:40, cuando habla de la cizaña. Así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. No de ese siglo, de primer siglo cuando Jesucristo estaba hablando, sino del tiempo, de la era en la que estamos viviendo usted y yo. Lo vuelve a repetir en el versículo 42, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero, ¿se acuerda usted que no es la única parábola que usamos como argumentación para identificar a este tipo de individuos? Hay otra parábola en Mateo capítulo 13, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla, sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Esta es la urgencia de Santiago cuando Santiago dice, si hay alguien adentro de las congregaciones que está en estos supuestos, vayan y háganlo, porque saben que ustedes coadyuvarán para que un alma sea salvada del castigo de la eternidad que se dará en el infierno. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Su destino eterno es el infierno. Y de nosotros depende que no terminen ahí. Santiago utiliza la expresión multitud de pecados, no es porque la multitud de pecados nos lleve camino al infierno, no. Santiago está utilizando una expresión muy exagerada, habla de multitud de pecados, simple y sencillamente para expresar el estado espiritual del individuo. Hay un solo pecado que nos lleva al infierno: negar al Señor Jesucristo. Es el único pecado. Todos los demás nos pusieron en la antesala del infierno. Pecar, robar, matar, así como estamos hablando en el curso de evangelismo de la iglesia. Y por eso Santiago dice, es desesperante la situación de las personas que han estado adentro de la iglesia, que les creímos parte del cuerpo de Cristo, pero que nunca lo han sido. No está hablando de que la salvación se pierda.
Está hablando de pecadores irredentos que van camino al infierno a pesar de que los hemos tenido en la iglesia. A pesar de que los tengamos adentro de la iglesia. ¿Sabe usted por qué Santiago concluye de esta manera? Porque Santiago sabe lo que dijo su medio hermano Jesús. No juzguen para que no sean juzgados. Y entonces les tiene que recetar durante 5 capítulos a la iglesia para recordarles cuál debe de ser su comportamiento si han conocido la verdad del Evangelio de Cristo. Si hay pruebas, sopórtenlas. Que la prueba no los lleve a la tentación. Cuiden su hablar. No tengan predilección por los demás. Hagan obras para que su fe en Jesucristo sea conocida y manifestada entre los hombres. Los ricos, tengan mucho cuidado con sus riquezas, porque esas no les van a servir de nada. Oren unos a otros. Confiésense sus pecados unos a otros. Y ya que hayan puesto en orden toda su vida, su actuar, todo, ayuden al débil y al necesitado en la fe. Ya que pusieron en orden todas las cosas, les he escrito todo esto porque su responsabilidad es llevar a estas personas a la fe en Jesucristo. Por eso no lo pone al principio. Por eso no lo dice al principio. Por eso no les revela el propósito y el objetivo. Por eso lo deja hasta el final. Son ustedes, lo dice Pablo, los que van a manifestar la gracia de Dios. Son ustedes. Nadie más lo puede hacer. Pero pongan en orden el resto. Y cuando ustedes lo hagan, sepan ustedes que cubrirán multitud de pecados. Esa expresión multitud de pecados es una expresión que si usted abre su Biblia en la primera epístola de Pedro, el que le sigue a Santiago, y busca el capítulo 4, versículo 8, fíjese cómo lo pone Pedro. Y recuerde, si me ha escuchado por largo tiempo, que yo siempre digo, Pedro, ¡ay, este Pedro! Pero vea cómo lo dice Pedro años después. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ante todo, tengan entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es una cita del libro de Proverbios? ¿Qué es una cita del libro de Proverbios? Es amor lo que necesitan entre la iglesia. Usted no va a salir a buscar al hermano que ha errado el camino si no le ama. No lo va a hacer. De una vez se lo digo. No lo va a hacer. Pero Pedro dice, salgan y tengan amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Déjeme decirle un ejemplo práctico. El rey David escribió, ya lo vimos
en la iglesia, en nuestra reunión de oración en la iglesia. Salmo capítulo 32. Los miércoles oramos, tratamos de estudiar los salmos y leímos en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y sabemos cuándo David expresó esta confianza, esta bienaventuranza en el Señor. Bienaventurado, bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Pero si usted ha estado en las reuniones de oración los miércoles, usted entiende que todo esto ocurre allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. David pecó, ya lo sabemos, fue terrible, su pecado es terrible. Aparecen detalles grotescos dentro de capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Y en el capítulo 12 Dios envía a un profeta llamado Natán. Natán confronta a David, expone su pecado, lo pone sobre la mesa y le dice qué va a suceder. Pero entonces capítulo 12, versículo 13, David simplemente le dice, sí, yo pequé y pequé en contra de Jehová. Entonces, dice, si usted conoce la historia o tiene abierta la Biblia ahorita en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, que después de que David expresó su pecado y confesó su pecado que había sido en contra de Dios, el ángel de Jehová se apareció, tomó a David entre sus brazos y le dijo, perdonado eres. Y si usted ha dicho amén en este momento, necesita leer más Biblia, hermano. Necesita leer más Biblia. La realidad es que no, David escuchó la voz del cielo, se abrió el cielo, se abrieron las nubes y se escuchó un estruendo que dijo, mi hijo David, el rey David, ha sido perdonado. Y si usted ha dicho amén nuevamente, hermano, quiero decirle que necesita leer mucha Biblia, porque no es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Es Natán hablando al corazón de David, diciéndole, es Dios quien te ha perdonado, no morirás. No esperemos que Dios venga a hablarle al hombre. No espere usted oír la voz de Dios. Es usted. Dios necesita natanes el día de hoy que se levanten y que lleven a los hermanos al camino de la verdad. Es lo que necesita Dios el día de hoy. Nosotros como iglesia nos vamos a reunir pronto. ¿Cuándo? En algunas semanas. Pero es pronto. Es pronto. Sabemos que algunos hermanos han tomado la decisión de congregarse en otras iglesias. Mientras estén en el camino de la verdad, personalmente yo no tengo problema. Siempre y cuando estén en el camino de la verdad. Si están en iglesias cristianas hermanas de la misma fe, bendito sea el Señor. Que sigan el camino de la verdad. Y las puertas siempre estarán abiertas. Pero algunos se habrán ido, queriendo no regresar. La responsabilidad
de tenerlos aquí es de usted y es mía. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Verdaderamente, Señor, yo creo que lo dice también nuestro hermano Ricardo. Estudiar, penetrar, buscar, inquirir, prepararse. Señor, tratando de entender qué le querías enseñar tú a la iglesia en ese primer siglo, es fascinante. Como iglesia te bendecimos, Señor, porque nos has revelado qué es lo que esperas de nosotros como iglesia. Esperas que seamos una iglesia que nos quitemos la viga del ojo, pero que salgamos, Señor, también a quitar la paja del ojo de personas que tal vez han pasado por aquí, Señor, y que hoy sabemos que están irremediablemente perdidas. Que esta responsabilidad, Señor, se sienta en la iglesia. Que esta responsabilidad caiga sobre nuestros hombros, Señor. Te damos gracias por permitirnos ser parte de tu ministerio. De lo perdido y de lo vil del mundo nos escogiste a nosotros. Precisamente a nosotros, quienes estamos ahorita en este lugar, que somos los menos, pero quienes están escuchando este mensaje, algunos en sus hogares, otros en sus trabajos, algunos en los hospitales, algunos de viaje, algunos, Señor, en situaciones que a lo mejor no alcanzamos a identificar. Permítenos, Señor, ser responsables y actuar en consecuencia. Que cada persona que haya escuchado este mensaje sea utilizada por tu Espíritu Santo y pon nombres y rostros en ellos para que sientan la responsabilidad de salir a buscar y traer de regreso a nuestros hermanos. Permite, Señor, que sea una operación dirigida por tu Espíritu Santo, jamás por el hombre. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.